Recuerdo vívidamente el día en que Ramón y yo llegamos a casa del hospital con nuestros gemelos, Lucas y Diego. Estábamos agotados pero felices, ansiosos por comenzar nuestra nueva vida como familia. Apenas habíamos cruzado el umbral de nuestro modesto apartamento en Valencia cuando el teléfono sonó. Era ella. ¿Ya llegaron? Voy para allá, anunció sin siquiera saludar. No era una pregunta, era una declaración. Antes de que pudiera protestar, había colgado. Miré a Ramón con desesperación. Cariño, acabamos de llegar. Necesitamos descansar, le dije, esperando que él interviniera. Pero mi marido solo se encogió de hombros, como si dijera, ¿qué puedo hacer yo? Media hora más tarde, doña Marisol irrumpió en nuestro apartamento como un torbellino. Sin molestarse en tocar el timbre, usó su propia llave, que ni siquiera sabía que tenía, para entrar. A ver, ¿dónde están mis nietos?, exclamó, ignorando por completo nuestras caras de sorpresa y cansancio. Se dirigió directamente a la habitación de los bebés, que apenas habíamos tenido tiempo de preparar. La seguí, sintiendo una mezcla de irritación y ansiedad. ¡Ay, Dios mío!, comenzó, arrugando la nariz. ¿Qué es este olor? ¿No han abierto las ventanas? Los bebés necesitan aire fresco. Antes de que pudiera responder, ya estaba abriendo las cortinas y las ventanas de par en par, sin importarle que fuera pleno invierno y que los médicos nos hubieran aconsejado mantener una temperatura constante para los recién nacidos. Doña Marisol, intenté intervenir, el pediatra nos dijo que... ¿Pediatra?, me interrumpió con desdén. Yo crié 3 hijos sin necesidad de pediatras. En mis tiempos, sabíamos lo que era mejor para nuestros hijos sin que nadie nos lo dijera. Y así comenzó lo que se convertiría en una rutina diaria. Doña Marisol aparecía sin previo aviso, a cualquier hora del día, siempre con una nueva crítica o sugerencia no solicitada. Un día, mientras intentaba dar el pecho a Diego, entró en la habitación sin llamar. ¿Todavía estás con eso?, preguntó con desaprobación. En mis tiempos, los bebés ya comían papilla a esta edad. Están demasiado flacos, necesitan más alimento. Pero doña Marisol, respondí tratando de mantener la calma, el médico dijo que la leche materna es suficiente hasta los 6 meses. Va, médicos, resopló. Lo que necesitas es escuchar a alguien con experiencia. Mañana te traeré una receta de papilla que usaba con Ramón. Verás cómo engordan en un santiamén. Cada día era una nueva batalla. Si no era la alimentación, era la ropa que les ponía, la temperatura de la habitación o la forma en que los cargaba. Nada parecía estar bien para ella. Una tarde, mientras cambiaba a Lucas, doña Marisol entró como de costumbre sin anunciarse. «Por Dios santo». «¿Qué es ese olor?», exclamó, tapándose la nariz dramáticamente. «Estoy cambiando el pañal, doña Marisol», respondí, tratando de no perder la paciencia. «Pues lo estás haciendo mal». «Déjame a mí», dijo, empujándome a un lado y tomando el control de la situación. Observé en silencio cómo cambiaba el pañal de Lucas, sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. Cuando terminó, me miró con aire de suficiencia. «¿Ves? Así es como se hace. Deberías prestar más atención». Esa noche, cuando Ramón llegó del trabajo, no pude contener más mis emociones. «Tu madre está volviendo loca», le dije entre lágrimas. «No puedo hacer nada sin que me critique. Siento que estoy fallando como madre». Ramón me abrazó, pero pude sentir su incomodidad. «¿Sabes cómo es ella?», respondió débilmente. «Solo quiere lo mejor para los niños». «Pero, ¿y lo que es mejor para mí?», pregunté. «¿Para nosotros como familia?» «Necesitamos espacio, Ramón. Necesitamos poder criar a nuestros hijos a nuestra manera». Mi marido asintió, pero pude ver en sus ojos que no estaba dispuesto a enfrentarse a su madre. Me sentí más sola que nunca. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La presencia constante de doña Marisol se volvió asfixiante. Cada decisión, cada momento íntimo con mis hijos, parecía estar bajo su escrutinio. Una mañana, mientras preparaba el baño de los gemelos, escuché la puerta abrirse. Cerré los ojos,
respiré hondo y me preparé para otra ronda de críticas. Buenos días, saludó doña Marisol, entrando al baño sin invitación. ¿Qué es esto? ¿Jabón normal? ¿No sabes que la piel de los bebés es delicada? Deberías usar jabón de avena. Doña Marisol, comencé, sintiendo que mi paciencia llegaba al límite, agradezco su preocupación, pero el pediatra. Otra vez con el pediatra, me interrumpió. Te digo que no sabes nada de criar niños. Si no fuera por mí, estos pobres angelitos estarían desatendidos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza, sino de pura frustración. Por favor, supliqué, necesito un poco de espacio. Son mis hijos, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Doña Marisol me miró como si le hubiera abofeteado. ¿Espacio? ¿Acaso crees que sabes más que yo? Sin mí, estos niños no tendrían a nadie que realmente se preocupe por ellos. Sus palabras me golpearon como un puño. ¿Cómo se atrevía a insinuar que yo no me preocupaba por mis propios hijos? Pero antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y salió del baño, murmurando algo sobre la ingratitud de las nueras modernas. Esa noche, acosté a los gemelos en su cuna y me senté en la mecedora de la habitación, observándolos dormir. Eran tan pequeños, tan inocentes. Merecían crecer en un ambiente de amor y tranquilidad, no en medio de esta constante tensión. Tomé una decisión. No podía seguir así. Por el bien de mis hijos, por mi propia salud mental, tenía que poner límites. Pero, ¿cómo hacerlo sin causar una ruptura familiar? ¿Cómo hacer entender a doña Marisol que su ayuda, aunque bien intencionada, estaba causando más daño que beneficio? Mientras contemplaba estas preguntas, escuché a Ramón llegar del trabajo. Sabía que tendría que tener una conversación seria con él. Necesitaba su apoyo para enfrentar esta situación. Con un suspiro, me levanté de la mecedora, di un último vistazo a mis bebés dormidos, y me preparé para lo que sería, sin duda, una difícil discusión. Salí de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de mí, con la determinación de que algo tenía que cambiar. Lo que no sabía en ese momento era que los eventos de los próximos días iban a poner a prueba mi paciencia y mi relación familiar de una manera que nunca hubiera imaginado. El tiempo pasaba volando, y antes de darme cuenta, faltaban solo 2 días para el primer cumpleaños de Lucas y Diego. A pesar de los desafíos constantes con doña Marisol, estaba emocionada por celebrar este hito tan importante en la vida de mis pequeños. Había planeado una pequeña fiesta, nada extravagante, solo algo íntimo con la familia más cercana y algunos amigos. La noche anterior, me acosté tarde preparando los últimos detalles, globos, serpentinas y un pequeño cartel que decía «Feliz primer año, Lucas y Diego». Estaba exhausta pero satisfecha, imaginando las sonrisas en los rostros de mis bebés al ver la decoración. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. A las 7 de la mañana en punto, un golpeteo insistente en la puerta me arrancó de mi sueño. Aturdida y con el corazón acelerado, me levanté de un salto. Ramón ya se había ido a trabajar, así que estaba sola con los gemelos. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con doña Marisol. Su expresión era una mezcla de determinación y disgusto. «Buenos días», dije, tratando de sonar amable a pesar de la hora. No la esperábamos tan temprano. Sin siquiera saludar, doña Marisol entró en el apartamento como un torbellino. Sus ojos escudriñaron cada rincón de la sala, deteniéndose en la decoración que había preparado la noche anterior. «¿Qué es todo esto?», preguntó con desdén, señalando los globos y las guirnaldas. «Es para la fiesta de cumpleaños de los niños», respondí, sintiendo como la irritación comenzaba a crecer en mi interior. «Recuerde que es pasado mañana». Doña Marisol hizo un gesto despectivo con la mano. «Eso no importa ahora. ¿Has visto el estado de este piso? Está inmundo. ¿Cómo puedes pensar en una fiesta con la casa en estas condiciones?» Miré al suelo, confundida. Sí, tal vez había algunas migas y un poco de polvo, pero nada fuera de lo normal en una casa con 2 bebés de 1 año. «Doña Marisol», comencé, tratando de mantener la calma, aprecio su preocupación, pero tengo todo bajo control. Limpiaré a fondo mañana, antes de la fiesta.
¿Mañana?, exclamó, su voz subiendo de tono. Esto no puede esperar hasta mañana. ¿Qué pensarán las visitas si ven este desastre? Refleja muy mal en ti como madre y ama de casa. Sentí como la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevía a juzgarme así? Estaba a punto de responder cuando el llanto de los gemelos resonó desde la habitación. La discusión los había despertado. Tengo que atender a los niños, dije, dando media vuelta para ir a la habitación. Pero doña Marisol me siguió, su voz implacable. Deja que lloren un poco. Les hace bien para los pulmones. Ahora mismo, lo más importante es limpiar este piso. Me detuve en seco y me giré para enfrentarla. Con todo respeto, doña Marisol, mis hijos son lo más importante. El piso puede esperar. Entré en la habitación de los gemelos, ignorando los bufidos de desaprobación de mi suegra. Lucas y Diego estaban de pie en sus cunas, con las caras rojas de tanto llorar. Los levanté, uno en cada brazo, tratando de calmarlos. Eso chach, ya está, mamá está aquí, les susurré, meciéndolo suavemente. Doña Marisol apareció en la puerta, con los brazos cruzados. Los estás malcriando, declaró. En mis tiempos, los bebés aprendían a calmarse solos. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi mente. Cada madre tiene su forma de criar, doña Marisol. Esta es la mía. Salí de la habitación con los gemelos, dirigiéndome a la cocina. Necesitaba preparar sus biberones y, francamente, necesitaba un momento lejos de mi suegra. Pero ella me siguió, como una sombra implacable. Mientras calentaba la leche, doña Marisol continuó con su diatriba. No entiendo cómo puedes ser tan descuidada. La casa es un desastre, los niños están llorones, y tú ni siquiera te has peinado. ¿Qué diría mi Ramón si te viera así? Sentí como la ira crecía en mi interior. ¿Acaso no veía todo lo que hacía día tras día? ¿No entendía lo agotador que era cuidar de 2 bebés las 24 horas del día? Doña Marisol, dije, tratando de mantener un tono respetuoso, entiendo su preocupación, pero le aseguro que tengo todo bajo control. La casa estará impecable para la fiesta, y los niños están bien cuidados. Pero ella no escuchaba. Seguía hablando sobre cómo en sus tiempos las mujeres podían mantener una casa perfecta y criar a los hijos sin quejarse. Cada palabra era como una puñalada a mi autoestima. Finalmente, con los biberones listos, me senté en el sofá para alimentar a los gemelos. Doña Marisol se paró frente a mí, con las manos en las caderas. No puedo creer que te sientes a darles de comer con el piso en ese estado, dijo, su voz llena de reproche. Eres una perezosa e incompetente. Si yo fuera tú. Algo dentro de mí se quebró. Todas las frustraciones acumuladas durante meses explotaron en ese momento. Basta, grité, sorprendiendo incluso a mí misma con la fuerza de mi voz. Los gemelos se sobresaltaron y comenzaron a llorar de nuevo. Usted no es yo, doña Marisol. Esta es mi casa, estos son mis hijos, y yo decido cómo cuidarlos. El rostro de mi suegra se tornó rojo de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy la abuela de estos niños. Sí, es la abuela, respondí, luchando por mantener la compostura, pero yo soy su madre. Le agradezco su preocupación, pero necesito que respete mis decisiones. Doña Marisol me miró como si le hubiera dado una bofetada. Por un momento, pensé que se iría, pero en lugar de eso, hizo algo que nunca esperé. Se acercó a mí, con un movimiento rápido, me arrebató los biberones de las manos. Si no puedes cuidar bien de mis nietos, lo haré yo, exclamó. Los gemelos, asustados por el movimiento brusco y la tensión en el ambiente, comenzaron a llorar con más fuerza. Intenté recuperar los biberones, pero doña Marisol se alejó, sosteniendo las botellas como si fueran trofeos. Devuélvamelos, grité, poniéndome de pie con los bebés en brazos. Están asustados y hambrientos. Pero mi suegra no escuchaba. En su arrebato de furia, comenzó a caminar por la sala, agitando los biberones y gritando sobre cómo yo era una madre incompetente. Los gemelos lloraban cada vez más fuerte, y yo sentía que estaba perdiendo el control de la situación. En ese momento,
vi el cochecito doble de los gemelos en una esquina de la sala. Estaba a punto de sugerir que saliéramos a dar un paseo para calmar los ánimos cuando doña Marisol, en un acto impulsivo que aún me cuesta creer, agarró el cochecito y lo arrojó contra la pared. El estruendo fue ensordecedor. Los gemelos gritaron aterrorizados, y yo me quedé paralizada por un segundo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El cochecito, regalo de mis padres, yacía destrozado contra la pared, una de sus ruedas girando patéticamente en el aire. «Esto es lo que pasa cuando no se respeta a los mayores», gritó doña Marisol, su rostro contorsionado por la ira. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. El miedo y la inseguridad que había sentido durante meses se transformaron en una determinación férrea. Mis hijos necesitaban protección, y yo era la única que podía proporcionársela. «Salga de mi casa», dije, mi voz temblando pero firme. «Ahora mismo». Doña Marisol me miró con incredulidad. «¿Qué has dicho?» «He dicho que salga de mi casa», repetí, esta vez con más fuerza. «No permitiré que asuste a mis hijos ni que destruya nuestras pertenencias. Váyase, por favor». Por un momento, pareció que iba a protestar, pero algo en mi mirada debe haberle hecho entender que hablaba en serio. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia la puerta. Pensé que ese sería el final de la pesadilla, pero estaba equivocada. Justo antes de salir, doña Marisol se giró y me lanzó una mirada cargada de veneno. «Te arrepentirás de esto», siseó. Y entonces, en un acto final de maldad, salió del apartamento y cerró la puerta de un golpe, llevándose la llave consigo. El sonido de la cerradura resonó en mis oídos como una sentencia. Estábamos encerrados. Yo, con 2 bebés aterrorizados en mis brazos, en un apartamento con un cochecito destrozado, biberones perdidos y sin forma de salir. Me dejé caer en el sofá, abrazando a Lucas y Diego con fuerza. Lágrimas de frustración y miedo corrían por mis mejillas mientras trataba de calmar a mis hijos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo una simple visita se había convertido en esta pesadilla? Miré el reloj. Eran apenas las 8:30 de la mañana. Ramón no volvería del trabajo hasta la tarde. Estábamos atrapados, sin comida preparada para los bebés y sin forma de pedir ayuda. Mi teléfono estaba en la habitación, fuera de mi alcance. Mientras mecía a los gemelos, tratando desesperadamente de calmarlos, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que encontrar una solución. Tenía que proteger a mis hijos y poner fin a esta situación de una vez por todas. Lo que no sabía en ese momento era que este incidente, por terrible que fuera, sería el catalizador de un cambio importante en nuestras vidas. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era abrazar a mis bebés y esperar que alguien, de alguna manera, viniera en nuestro rescate. El sonido de la puerta cerrándose de golpe aún resonaba en mis oídos. Los gemelos, asustados por el ruido y la tensión en el ambiente, lloraban desconsoladamente en mis brazos. Me sentí atrapada, no solo físicamente en el apartamento, sino también emocionalmente, en una situación que parecía haberse salido completamente de control. Eso chach, ya está, mis amores, susurré, meciéndolo suavemente. Mamá está aquí, todo estará bien. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí se preguntaba si realmente todo estaría bien. Miré alrededor de la sala, tratando de evaluar nuestra situación. El cochecito yacía destrozado contra la pared, un recordatorio cruel de la furia de doña Marisol. Los biberones que había preparado con tanto cuidado habían desaparecido, probablemente tirados en algún lugar del apartamento durante el arrebato de mi suegra. Lucas y Diego seguían llorando, y podía sentir cómo sus pequeños cuerpos temblaban contra el mío. Necesitaban comer, necesitaban calmarse, y yo necesitaba pensar en una solución. Con cuidado, me levanté del sofá y me dirigí a la cocina, aún con los bebés en brazos. Abrir el refrigerador fue todo un desafío, pero logré sacar una botella de leche con una mano mientras sostenía a los gemelos con la otra. El problema era cómo calentarla y prepararla sin poder usar ambas manos. «Vamos a intentar algo, mis pequeños», les dije, besando sus cabecitas. Con mucho cuidado, los coloqué en sus sillas altas. Inmediatamente, sus llantos se intensificaron, extendiendo sus bracitos hacia mí. Lo sé, murmuré,
sintiendo cómo se me partía el corazón. Mamá volverá en un segundo. Rápidamente, vertí la leche en 2 biberones nuevos y los puse a calentar. Mientras esperaba, busqué mi teléfono por toda la sala, pero no lo encontraba por ninguna parte. Debí haberlo dejado en la habitación cuando me levanté apresuradamente por la mañana. El sonido del microondas me devolvió a la realidad. Comprobé la temperatura de la leche en mi muñeca y, satisfecha, volví con los gemelos. Sus llantos se calmaron un poco cuando vieron los biberones, y pronto estaban comiendo con avidez. Mientras los alimentaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo una relación familiar podía deteriorarse tanto? Recordé todos los momentos en que había intentado establecer límites con doña Marisol, todas las veces que había buscado el apoyo de Ramón. ¿Cómo no habíamos visto que las cosas podían llegar a este extremo? Una vez que los gemelos terminaron de comer, los mecí suavemente hasta que se quedaron dormidos, agotados por el estrés de la mañana. Con cuidado, los llevé a su habitación y los acosté en sus cunas. Por un momento, me quedé allí, observándolos dormir, maravillada por su inocencia y vulnerabilidad. Fue entonces cuando vi mi teléfono en la mesita de noche. Lo agarré con ansiedad, esperando poder llamar a alguien, a quien fuera, para que viniera a ayudarnos. Pero mi corazón se hundió cuando vi la pantalla, sin batería. Volví a la sala, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación. Miré el reloj de pared, apenas las 10 de la mañana. Ramón no volvería hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo íbamos a pasar todo ese tiempo encerrados? Me acerqué a la puerta y la examiné, esperando contra toda esperanza encontrar alguna forma de abrirla. Pero era inútil. La cerradura era sólida, y no tenía ninguna herramienta que pudiera ayudarme a forzarla. Pasé la siguiente hora tratando de distraerme, limpiando el desastre que doña Marisol había dejado. Recogí los restos del cochecito, sintiendo una punzada de dolor al ver el regalo de mis padres destruido. Mientras limpiaba, no podía dejar de pensar en cómo explicaría todo esto a Ramón. ¿Me creería? ¿Entendería finalmente la gravedad de la situación con su madre? El llanto de los gemelos me sacó de mis pensamientos. Habían despertado de su siesta, probablemente hambrientos de nuevo. Suspiré, preparándome para otra ronda de alimentación y cambio de pañales. Mientras cuidaba de Lucas y Diego, una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez, de alguna manera, esto era una oportunidad. Una oportunidad para demostrar, de una vez por todas, que las acusaciones de doña Marisol sobre mi incompetencia como madre eran infundadas. Que podía cuidar de mis hijos, incluso en las circunstancias más difíciles. Con renovada determinación, decidí hacer de este día encerrados lo más productivo y agradable posible. Saqué juguetes y libros, e improvisé juegos con los gemelos. Les canté canciones y les conté cuentos, disfrutando de sus risas y gorjeos. A medida que avanzaba el día, me sorprendí a mí misma encontrando una especie de paz en medio del caos. Sí, estábamos encerrados. Sí, la situación era absurda y potencialmente peligrosa. Pero también estaba teniendo un tiempo ininterrumpido con mis hijos, sin las constantes críticas e interrupciones de doña Marisol. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la cena, la ansiedad comenzó a crecer nuevamente. La comida para bebés se estaba acabando, y yo misma no había comido nada en todo el día. Miré el reloj ansiosamente, contando los minutos hasta que Ramón llegara a casa. Finalmente, alrededor de las 6:30 de la tarde, escuché el sonido de llaves en la cerradura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería Ramón? ¿O habría vuelto doña Marisol? La puerta se abrió, y ahí estaba Ramón, con una expresión de confusión en su rostro. ¿Por qué está la puerta cerrada con llave?, preguntó, entrando en el apartamento. Luego, viendo mi rostro pálido y cansado, y a los gemelos aferrados a mí, su expresión cambió a una de preocupación. ¿Qué ha pasado? Las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté todo, la llegada temprana de su madre, sus críticas, la pelea, cómo había destruido el cochecito y nos había dejado encerrados. Mientras hablaba, las lágrimas que había estado conteniendo todo el día comenzaron a caer. Ramón me escuchó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al horror y luego a la ira.
Cuando terminé, se acercó y nos abrazó a mí y a los gemelos. Lo siento mucho, susurró. No tenía idea, no pensé que mi madre pudiera llegar a este extremo. Ramón, dije, mirándolo a los ojos, esto no puede seguir así. Tu madre necesita ayuda, y nosotros necesitamos poner límites claros. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Él asintió lentamente. Tienes razón. Debí haberte escuchado antes. Te prometo que arreglaremos esto. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Ramón y yo tuvimos una larga conversación. Hablamos de todo lo que había sucedido desde el nacimiento de los niños, de cómo la interferencia constante de su madre había afectado nuestra vida familiar y mi salud mental. Por primera vez, sentí que Ramón realmente entendía la gravedad de la situación. Mañana mismo cambiaremos las cerraduras, dijo Ramón. Y hablaré con mi madre. Esto no puede volver a ocurrir. Asentí, sintiendo un alivio inmenso. Pero una parte de mí seguía preocupada. ¿Sería suficiente una conversación? ¿Entendería doña Marisol la necesidad de respetar nuestros límites? Mientras me preparaba para ir a la cama, agotada por el largo día, no podía dejar de pensar en lo que nos deparaba el futuro. ¿Cómo sería la fiesta de cumpleaños de los gemelos ahora? ¿Cómo manejaríamos la relación con doña Marisol de aquí en adelante? Lo que no sabía en ese momento era que el día siguiente traería una revelación que cambiaría todo. Una revelación que nos daría la herramienta que necesitábamos para enfrentar a doña Marisol de una vez por todas. Mientras me acostaba junto a Ramón, cerré los ojos, esperando que el día siguiente trajera la paz y la armonía que nuestra familia tanto necesitaba. Pero el destino tenía otros planes, planes que ni siquiera podía imaginar en ese momento. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Por un momento, mientras me despertaba lentamente, casi olvidé los eventos del día anterior. Pero la realidad pronto se asentó cuando escuché el suave ronquido de Ramón a mi lado, inusual para un día de semana. Me incorporé en la cama, frotándome los ojos. Ramón había decidido tomarse el día libre para ocuparse de los asuntos pendientes, cambiar las cerraduras y, lo más importante, hablar con su madre. La ansiedad se apoderó de mí al pensar en esa conversación. ¿Cómo reaccionaría doña Marisol? ¿Entendería finalmente la necesidad de respetar nuestros límites? El llanto de los gemelos interrumpió mis pensamientos. Me levanté rápidamente, dejando a Ramón dormido, y me dirigí a la habitación de los niños. Lucas y Diego estaban de pie en sus cunas, con los rostros enrojecidos por el llanto. Buenos días, mis amores, les dije suavemente, levantándolos en mis brazos. ¿Listos para un nuevo día? Mientras los cambiaba y les daba de comer, no pude evitar pensar en cómo los eventos recientes podrían afectar su primer cumpleaños. La fiesta estaba programada para el día siguiente, y aunque era algo pequeño, la tensión familiar amenazaba con ensombrecer la celebración. Ramón se unió a nosotros en la cocina poco después, con el rostro serio pero determinado. He llamado al cerrajero, anunció mientras se servía una taza de café. Vendrá esta tarde para cambiar las cerraduras. Asentí, agradecida por su iniciativa. ¿Y, has hablado con tu madre?, pregunté con cautela. Ramón suspiró profundamente. Aún no. Quiero hacerlo en persona. He pensado en ir a verla después de que el cerrajero termine. La idea de Ramón enfrentando solo a su madre me preocupaba. Conocía bien el poder que doña Marisol tenía sobre él, cómo podía manipular sus emociones con unas pocas palabras bien elegidas. Quizás deberíamos ir juntos, sugerí. Ramón me miró sorprendido. ¿Estás segura? Después de lo de ayer. Precisamente por lo de ayer, respondí con firmeza. Necesitamos presentar un frente unido. Además, creo que es importante que tu madre escuche mi versión de los hechos directamente. Ramón asintió lentamente, una pequeña sonrisa de agradecimiento en sus labios. Tienes razón. Lo haremos juntos. El resto de la mañana transcurrió en una especie de calma tensa. Nos ocupamos de los gemelos, limpiamos la casa y preparamos los últimos detalles para la fiesta del día siguiente.
Sin embargo, la inminente confrontación con doña Marisol pesaba sobre nosotros como una nube oscura. Alrededor del mediodía, mientras Ramón jugaba con los gemelos en la sala, decidí ocuparme de la decoración para la fiesta. Subí a una silla para colgar algunas guirnaldas, cuando algo captó mi atención. En la esquina del techo, casi oculta por una planta colgante, había una pequeña cámara de seguridad. Mi corazón dio un vuelco. «Ramón», llamé, sin poder creer lo que veía. «¿Puedes venir un momento?» Ramón entró en la habitación, con Lucas en sus brazos. «¿Qué pasa?», preguntó, notando mi expresión de asombro. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando la cámara. Ramón siguió mi mirada y su rostro cambió. Una mezcla de culpa y vergüenza cruzó por sus ojos. «Yo las instalé la semana pasada», confesó. Bajé de la silla, sintiendo una mezcla de confusión y enojo. «¿Instalaste cámaras sin decírmelo? ¿Por qué?» Ramón dejó a Lucas en el suelo y se acercó a mí. «Lo siento, debí habértelo dicho. Es que, últimamente han estado desapareciendo cosas de la casa. Pequeñas cosas, nada valioso, pero era extraño. Pensé que tal vez teníamos un problema con la limpiadora o algo así». La realización me golpeó como un rayo. Las pequeñas desapariciones, siempre después de las visitas de doña Marisol. Había notado algunas cosas fuera de lugar, pero nunca imaginé. «Tu madre», susurré. «¿Crees que ella?» Ramón asintió lentamente. No quería creerlo, pero, sí, sospechaba de ella. Por eso instalé las cámaras. Quería estar seguro antes de acusarla de algo así. Me senté en el sofá, tratando de procesar esta nueva información. Por un lado, me sentía traicionada por el hecho de que Ramón hubiera instalado cámaras sin decírmelo. Por otro, una pequeña parte de mí se sentía aliviada. ¿Podría esto ser la prueba que necesitábamos? «Ramón», dije lentamente, ¿las cámaras estaban grabando ayer?» Sus ojos se abrieron de par en par cuando comprendió lo que estaba preguntando. Sin decir una palabra, se dirigió a nuestro dormitorio y regresó con su laptop. Se sentó junto a mí y comenzó a navegar por los archivos. «Aquí está», dijo, abriendo un vídeo. «Es de ayer por la mañana». Con el corazón latiendo fuertemente, vimos las imágenes desarrollarse en la pantalla. La llegada temprana de doña Marisol, nuestro argumento, su arrebato de ira. Todo estaba allí, capturado en alta definición. Cuando llegamos a la parte donde doña Marisol arrojaba el cochecito contra la pared, Ramón jadeó audiblemente. «No puedo creerlo», murmuró, su voz llena de dolor y decepción. Seguimos viendo, en silencio, hasta el momento en que doña Marisol salía del apartamento, llevándose la llave. Ramón detuvo el vídeo y se quedó mirando la pantalla en blanco, como si no pudiera procesar lo que acababa de ver. «Lo siento mucho», dijo finalmente, volviéndose hacia mí. «Debí haberte creído desde el principio. Debí haber puesto límites hace mucho tiempo». Tomé su mano, sintiendo una mezcla de emociones. «No es tu culpa, Ramón. Tu madre, ella necesita ayuda». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Ramón habló. «¿Qué hacemos ahora?» Era una pregunta compleja. Por un lado, teníamos pruebas irrefutables del comportamiento inaceptable de doña Marisol. Por otro, era la madre de Ramón, la abuela de nuestros hijos. No podíamos ampliamente cortar todos los lazos. «Creo», dije lentamente, «que necesitamos mostrarle este vídeo. Necesita ver con sus propios ojos cómo se comporta. Tal vez eso la haga entender la gravedad de la situación». Ramón asintió, aunque pude ver el dolor en sus ojos. «Tienes razón. Pero, ¿y si no lo entiende? ¿Y si esto solo empeora las cosas?» Era un temor válido. Conociendo a doña Marisol, era posible que reaccionara defensivamente, que nos acusara de conspirar contra ella. Pero también sabía que no podíamos seguir así. «Es un riesgo que tenemos que correr», respondí. «Por el bien de nuestra familia, por el bien de los gemelos. No podemos permitir que esto continúe».
Ramón me abrazó fuertemente, y pude sentir el ligero temblor de su cuerpo. Lo haremos juntos, murmuró. El resto de la tarde pasó en un borrón. El cerrajero vino y cambió las cerraduras, proporcionándonos una sensación de seguridad que no habíamos tenido en mucho tiempo. Preparamos a los gemelos para salir, empacando pañales y bocadillos como si nos fuéramos de viaje, aunque la casa de doña Marisol estaba a solo 20 minutos de distancia. Mientras cargábamos a los niños en el coche, una sensación de determinación se apoderó de mí. Ya no era la nuera insegura que temía cada visita de su suegra. Era una madre protegiendo a su familia, una esposa apoyando a su marido en un momento difícil. El viaje a casa de doña Marisol fue silencioso. Ramón conducía con los ojos fijos en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Yo miraba por la ventana, repasando mentalmente lo que diríamos, cómo manejaríamos la situación. Cuando llegamos, Ramón apagó el motor pero no hizo ningún movimiento para salir del coche. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y miedo. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí, tomando su mano. Estamos haciendo lo correcto, le aseguré. Bajamos del coche, cada uno con un bebé en brazos. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí como si estuviéramos a punto de entrar en batalla. En cierto modo, supongo que lo estábamos. Ramón tocó el timbre, y escuchamos los pasos de doña Marisol acercándose. Mientras la puerta se abría, intercambiamos una última mirada. Fuera cual fuera el resultado de esta confrontación, sabíamos que nada volvería a ser igual. La puerta se abrió, revelando a doña Marisol. Su expresión pasó de la sorpresa al desdén en cuestión de segundos. Vaya, vaya, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Miren quién se ha dignado a visitarme. Ramón dio un paso adelante. Mamá, dijo, su voz firme pero respetuosa, tenemos que hablar. Mientras entrábamos en la casa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Solo esperaba que fuera para mejor. El día siguiente amaneció con una mezcla de emociones. Era el primer cumpleaños de Lucas y Diego, un día que debería estar lleno de alegría y celebración. Sin embargo, la sombra de los acontecimientos recientes pesaba sobre nosotros. La confrontación con doña Marisol la noche anterior había sido tensa y agotadora, y aunque habíamos logrado mostrarle el vídeo, su reacción había sido complicada. Mientras preparaba el desayuno para los gemelos, no pude evitar recordar la escena. El rostro de doña Marisol pasando de la indignación a la incredulidad, y finalmente a una especie de vergüenza mezclada con ira cuando vio las imágenes de su propio comportamiento en la pantalla. Sus excusas, sus acusaciones de que habíamos manipulado el vídeo, su negativa a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Fue doloroso, especialmente para Ramón, ver a su madre en ese estado. Buenos días, la voz de Ramón me sacó de mis pensamientos. Entró en la cocina, con el rostro cansado pero determinado. ¿Cómo están los cumpleañeros? Aún dormidos, respondí, ofreciéndole una taza de café. ¿Cómo estás tú? Ramón suspiró profundamente. Honestamente, no lo sé. Una parte de mí quiere cancelar la fiesta de hoy, pero son sus hijos, completé por él. Y merecen celebrar su cumpleaños, sin importar lo que esté pasando con tu madre. Asintió, tomando un sorbo de café. Tienes razón. No podemos permitir que esto arruine su día especial. Pasamos la mañana decorando el apartamento, inflando globos y preparando bocadillos. Los gemelos, ajenos a la tensión de los adultos, reían y gorgoteaban mientras jugaban con los globos. Verlos tan felices e inocentes me recordó por qué estábamos haciendo todo esto. Por ellos, por su felicidad y seguridad. A medida que se acercaba la hora de la fiesta, la ansiedad comenzó a crecer en mi estómago. Habíamos invitado a un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos, incluida la tía Rosario, una figura respetada en la familia. Y, a pesar de todo, también habíamos invitado a doña Marisol. Fue una decisión difícil, pero Ramón insistió en que, a pesar de todo, seguía siendo la abuela de los niños. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía.
Tía Rosario fue una de las primeras, trayendo consigo al padre Antonio, el párroco local, a quien había invitado sin consultarnos. En cualquier otro momento, podría haberme molestado esta adición inesperada a la lista de invitados, pero hoy, por alguna razón, su presencia me dio una extraña sensación de confort. «Feliz cumpleaños a los pequeños ángeles», exclamó tía Rosario, abrazándonos efusivamente. El padre Antonio nos saludó con una sonrisa amable, bendiciendo a los gemelos. Mientras los invitados se acomodaban en la sala, mis ojos no dejaban de desviarse hacia la puerta, esperando con una mezcla de ansiedad y aprensión la llegada de doña Marisol. Ramón debe haber notado mi inquietud, porque se acercó y me apretó suavemente el hombro. «Tranquila», murmuró. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto». Finalmente, cerca de una hora después del inicio de la fiesta, doña Marisol hizo su entrada. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Las conversaciones se apagaron, y todos los ojos se volvieron hacia ella. «Lamento la tardanza», anunció con voz altiva, como si nada hubiera pasado. El tráfico estaba terrible. Ramón y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que vivía a solo 10 minutos de distancia. La fiesta continuó, pero con una tensión palpable en el aire. Doña Marisol se movía por la sala, hablando con los invitados en voz baja. De vez en cuando, captaba fragmentos de sus conversaciones, y mi corazón se hundía cada vez más. No tienen idea de cómo criar a los niños, si no fuera por mí, quién sabe cómo estarían. Traté de concentrarme en los gemelos, en la alegría de celebrar su primer año de vida. Pero las palabras de doña Marisol seguían resonando en mis oídos, envenenando lo que debería haber sido un día feliz. Fue durante el almuerzo cuando las cosas llegaron a un punto de ebullición. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, disfrutando de la comida, cuando doña Marisol decidió tomar la palabra. «Querida familia», comenzó, su voz cargada de falsa dulzura, «antes de que cortemos el pastel, me gustaría decir unas palabras sobre mis queridos nietos y su peculiar crianza». Sentí como Ramón se tensaba a mi lado. Todos en la mesa se quedaron en silencio, esperando con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Como todos saben», continuó doña Marisol, «he estado muy involucrada en la vida de Lucas y Diego desde su nacimiento. Y debo decir que ha sido desafiante». Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo la mesa antes de posarse en mí. «Ha habido momentos en los que he temido por el bienestar de mis nietos. Momentos en los que he tenido que intervenir para asegurarme de que recibieran el cuidado adecuado. Mi corazón latía con fuerza. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿A mentir descaradamente frente a toda la familia? Ayer mismo», prosiguió, su voz temblando con emoción fingida, «tuve que rescatar a mis pobres nietos de una situación de negligencia. Encontré la casa en un estado lamentable, los niños llorando, sin atención. No pude soportarlo más. Me puse de pie abruptamente, mi silla chirriando contra el suelo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Eso no es cierto», dije, mi voz temblando pero firme. «Y tengo pruebas». Hubo un murmullo de sorpresa en la mesa. Doña Marisol me miró con una mezcla de shock y desprecio. «¿De qué estás hablando, niña? ¿Cómo te atreves a contradecirme?». Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono del bolsillo y me dirigí hacia la Smart TV de la sala. «¿Qué estás haciendo?», la voz de doña Marisol sonaba cada vez más agitada. Ignorándola, conecté mi teléfono a la TV. Mis manos temblaban ligeramente mientras navegaba por los archivos, buscando el vídeo que Ramón había transferido a mi dispositivo la noche anterior. «Familia», dije, volviéndome hacia la mesa, «lamento tener que hacer esto, pero creo que es importante que todos sepan la verdad». Y con eso, presioné play. El silencio que cayó sobre la sala mientras el vídeo comenzaba a reproducirse fue ensordecedor. Vi cómo los rostros de los presentes pasaban de la confusión al shock y luego al horror a medida que las imágenes se desarrollaban en la pantalla. Doña Marisol, entrando en nuestro apartamento sin invitación. Doña Marisol, gritando y criticando. Doña Marisol, arrebatando los biberones de las manos de los bebés. Y finalmente, doña Marisol, en un ataque de ira,
arrojando el cochecito contra la pared y saliendo del apartamento, dejándonos encerrados. Cuando el vídeo terminó, el silencio en la sala era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en doña Marisol, cuyo rostro había perdido todo color. Balbuceó, mirando frenéticamente alrededor de la habitación, buscando aliados. Pero no encontró ninguno. Tía Rosario fue la primera en romper el silencio. Marisol, dijo, su voz temblando de indignación, ¿cómo has podido? El padre Antonio, con una expresión de profunda decepción, añadió, doña Marisol, lo que hemos visto es muy grave. No solo has mentido, sino que has puesto en peligro a tus propios nietos. Uno a uno, los invitados comenzaron a expresar su shock y desaprobación. Doña Marisol, acorralada, comenzó a lanzar acusaciones desesperadas. El vídeo está manipulado, gritó. Es un complot contra mí. Pero nadie le creía. La evidencia era demasiado clara, demasiado contundente. Ramón, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente se puso de pie. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme cuando habló. Mamá, dijo, esto tiene que parar. No puedo permitir que sigas lastimando a mi familia. Necesitas ayuda, y hasta que la recibas, no puedo permitir que estés cerca de mis hijos. Las palabras de Ramón parecieron ser el golpe final para doña Marisol. Sin decir una palabra más, se levantó de la mesa y salió corriendo de la casa, dejando tras de sí un silencio atónito. Después de que se fuera, hubo un momento de quietud absoluta. Luego, poco a poco, la gente comenzó a acercarse a nosotros, ofreciendo palabras de apoyo y consuelo. Tía Rosario nos abrazó con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, dijo. Debimos haber visto las señales. Debimos haberos creído antes. El padre Antonio se nos acercó con una expresión solemne. Han hecho lo correcto al exponer la verdad, nos dijo. Ahora, debemos rezar por doña Marisol y esperar que encuentre el camino hacia la redención. Mientras la fiesta continuaba, ahora con un ambiente muy diferente, me senté en el sofá, agotada pero aliviada. Ramón se sentó a mi lado, tomando mi mano en la suya. Gracias, dijo simplemente. No necesitaba decir más. Sabía lo difícil que había sido para él, lo mucho que le había costado enfrentarse a su madre. Pero también sabía que era necesario, por el bien de nuestra familia. Mirando a Lucas y Diego, que jugaban felizmente en el suelo, ajenos a todo el drama que acababa de desarrollarse, sentí una oleada de amor y protección. Habíamos hecho lo correcto. Habíamos protegido a nuestra familia. El camino por delante no sería fácil. Sabía que habría consecuencias, que la relación con doña Marisol probablemente nunca volvería a ser la misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza de que, a partir de ahora, podríamos criar a nuestros hijos en paz, sin la sombra constante de la interferencia y el control. Mientras la tarde avanzaba y los invitados se iban yendo, uno por uno, me quedé reflexionando sobre los eventos del día. Había sido un primer cumpleaños inolvidable, aunque no por las razones que habíamos anticipado. Pero tal vez, pensé, mirando a mis hijos y a mi marido, este día marcaría no solo el primer año de vida de Lucas y Diego, sino también el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia. Una etapa de honestidad, de límites saludables y de amor incondicional. Y con ese pensamiento, me uní a Ramón y a los gemelos en el suelo, determinada a terminar el día celebrando lo que realmente importaba, nuestra familia y nuestro amor mutuo.